En los últimos años, el fenómeno del nearshoring ha tomado gran relevancia a nivel mundial, particularmente en México. Este proceso consiste en la relocalización de empresas extranjeras, principalmente de Asia, hacia países cercanos a Estados Unidos, con el fin de reducir costos logísticos, diversificar las cadenas de suministro y aprovechar tratados comerciales como el TIMAC. México, gracias a su posición geográfica, infraestructura industrial y tratados internacionales, se ha convertido en un destino clave para estas inversiones. Sin embargo, surge la pregunta central. ¿El nearshoring realmente está generando crecimiento económico y empleo sostenible en el país, o solo beneficia a ciertas regiones y sectores? La frase "el pobre es pobre porque quiere" ha sido repetida durante generaciones como una sentencia moral que responsabiliza al individuo por su condición económica. En apariencia, sugiere que el esfuerzo personal y la disciplina bastan para salir adelante. Sin embargo, esta afirmación simplifica de forma peligrosa una realidad compleja, ignorando los factores estructurales, históricos y económicos que determinan las oportunidades de desarrollo de millones de personas. En el contexto mexicano actual, el fenómeno del nearshoring, la relocalización de empresas extranjeras hacia territorios cercanos a Estados Unidos, ha sido presentado como una oportunidad para detonar el crecimiento y generar empleos. No obstante, los beneficios de este proceso no se distribuyen de manera equitativa entre regiones ni sectores. El contraste entre estados como Nuevo León o Chihuahua, que reciben cuantiosas inversiones, y entidades como Chiapas o Oaxaca, donde el desarrollo industrial es mínimo, revela que la pobreza no es una elección individual, sino una consecuencia de estructuras desiguales de poder, educación e infraestructura. La pobreza en México no puede atribuirse a la falta de voluntad o esfuerzo personal, sino a la persistencia de un modelo económico que reproduce desigualdades regionales y sociales. Para ello, se analiza la relación entre el nearshoring y la distribución del crecimiento económico, proponiendo una lectura crítica del desarrollo y la responsabilidad del Estado. El mito del mérito individual. La idea de que el pobre es pobre porque quiere parte de una lógica individualista que ignora las condiciones materiales y estructurales de la pobreza. Según el Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 2023, la pobreza está determinada por el acceso desigual a educación, salud, infraestructura y oportunidades laborales. En México, más del 36% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional y cerca del 6% en pobreza extrema, Coneval, 2024. Estas cifras no reflejan falta de voluntad, sino limitaciones sistémicas, salarios insuficientes, precarización laboral y falta de movilidad social. El mito del mérito individual, promovido por el neoliberalismo desde la década de 1980, pretende legitimar la desigualdad al sostener que todos parten desde las mismas condiciones. Pero, como señala el economista Thomas Piketty 2014, la desigualdad no es una consecuencia natural, sino el resultado de decisiones políticas e institucionales. El fenómeno del nearshoring ha sido presentado por el gobierno mexicano como una vía para atraer inversión extranjera directa, IED, y generar empleo. Entre 2019 y 2025, la IED vinculada al nearshoring ha crecido a tasas superiores al 10% anual en algunos estados del norte, Secretaría de Economía, 2025. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo. Estados como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua concentran más del 70% de la inversión, mientras que el sur-sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, apenas recibe el 5%. Esto demuestra que el desarrollo industrial sigue un patrón de concentración geográfica, donde las regiones con infraestructura y capital humano atraen más beneficios, mientras que las zonas marginadas permanecen excluidas. Por tanto, no se puede afirmar que las regiones pobres lo son por falta de esfuerzo o visión, sino porque enfrentan condiciones estructurales de desventaja, baja conectividad, escasa inversión pública y rezago educativo.
El individuo que nace en una comunidad sin escuelas dignas ni acceso a transporte eficiente no tiene las mismas posibilidades que quien crece en una ciudad industrializada. La pobreza, en este sentido, no es una decisión personal, sino una herencia estructural. El Estado tiene un papel fundamental en corregir las desigualdades estructurales. La teoría del desarrollo regional, desde autores como Gunnar Myrdal 1957, sostiene que las economías tienden a concentrar sus polos de crecimiento, generando efectos de arrastre en unas zonas y efectos de exclusión en otras. El reto de México ante el nearshoring no es únicamente atraer inversión, sino redistribuir sus beneficios mediante políticas públicas activas, infraestructura en regiones rezagadas, incentivos fiscales equitativos, programas de capacitación técnica y educación digital. Mientras las políticas públicas no aborden estas asimetrías, el discurso de la pobreza por elección seguirá funcionando como una forma de culpabilización social, útil para ocultar la responsabilidad institucional y perpetuar un orden desigual. Es cierto que existen casos de movilidad social ascendente, personas que superan la pobreza gracias a su esfuerzo, talento o emprendimiento. Estos ejemplos, aunque valiosos, son excepciones dentro de un sistema desigual. El esfuerzo individual es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin condiciones estructurales favorables, educación, salud, transporte, crédito, el mérito personal se vuelve estéril. La evidencia empírica muestra que la movilidad social en México es una de las más bajas de América Latina. El 74% de las personas nacidas en hogares pobres seguirán siéndolo durante su vida adulta. OCDE, 2023. Por tanto, el argumento del pobre porque quiere ignora los límites de un entorno que no ofrece igualdad de oportunidades reales. El nearshoring simboliza la paradoja del desarrollo mexicano, mientras algunas regiones experimentan un auge económico, otras siguen atrapadas en un ciclo de rezago. Este fenómeno evidencia que la pobreza no depende únicamente de la voluntad individual, sino de las condiciones estructurales que determinan el acceso a los medios de producción, la educación y la infraestructura. Afirmar que el pobre es pobre porque quiere es una forma de invisibilizar la desigualdad y trasladar la responsabilidad colectiva al individuo, negando la influencia del sistema económico y de las políticas públicas. Si México aspira a un desarrollo equitativo en la era del nearshoring, debe abandonar los discursos simplistas y construir un modelo donde la prosperidad no sea privilegio de unos cuantos estados, sino un derecho compartido. La verdadera libertad económica no consiste en poder elegir entre pobreza y riqueza, sino en tener las condiciones reales para elegir.